Las historias escritas adoptan otras expresiones más allá de los libros, como por ejemplo el teatro. También el teatro añade la música como forma de expresar la historia. Hoy visita Transliteraria Antonio Moya, que nos hablará de la zarzuela. ¿A partir de qué edad empezaste tú a leer? Ya un poco mayor, pues empecé a leer los libros del tío Luis. Tío Luis, como había estado en el seminario, tenía libros, por ejemplo, tenía de el oeste, pero no eran los del oeste, esos de tiros y de eso, era de Sane Grey, que era un escritor que te mostraba todo el oeste, pero no los tiros y eso, sino la forma que tenía el oeste. Por ejemplo, en el libro Huracán, pues te demuestra, te enseña persiguiendo al caballo, pues todo el cañón del Colorado y todo eso, te explica como si estuvieras andando por allí. Y luego después leí otros libros de él también que tenía allí el tío Luis y eran del oeste, pero eran eso. Pero por ejemplo, estamos hablando de 7, 8 años. No, 108 años, no. ¿Más? ¿10, 12? Sí, yo exactamente no sé, pero... ¿Y tus amigos no tenían libros? ¿No tenían...? Yo tenía unos amigos que eran los Cabanillas, que compraban el Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, y entonces yo me iba a su casa y cuando ellos lo compraban me sentaba al lado de ellos hasta que lo terminaban ellos y me lo leía yo. ¿Entonces era frecuente leer o la mayoría de tus amigos apenas leían? Sí, yo leía bastante los libros esos, luego pues lo que conseguí. ¿Pero tus amigos también lo leían o ellos no? No, mis amigos, yo lo que lo veía era leer los tebeos, eso, pero libros y eso no, los que teníamos en la escuela. ¿Y por aquel tiempo, por ejemplo, la prensa lo leía la gente? ¿Qué periódicos se movían más o menos? No, el abuelo compraba el ABC y yo lo repasaba, me gustaba, pero no solía leer todos eso, sino los encabezamientos, eso. Solía leerlos y me enteraban de cosas, por ejemplo, como a mí me gustaba la zarzuela, pues todo lo que hablaban de la zarzuela y eso, cuando se murió algunos de los que la escribían y eso, me enteraba yo y eso, y leía el ABC, eso, mayormente, como decía el tío Luis, los encabezamientos, los titulares. Los titulares. Y ahora que estás hablando un poco de la zarzuela es menos conocida en estos días. ¿Nos puede explicar un poco qué es una zarzuela? Pues una zarzuela es diría una comedia, pero que se canta y que se habla en ella. Al contrario que la ópera, que todo es cantar, la zarzuela se habla y se canta, se representa también. En aquel tiempo, en Hornachuelo se representaban zarzuela en el teatro, o había teatro, o había... Aquí estaba el teatro del Pica y luego el de los López, pero lo que traían era compañía, una compañía como la del Príncipe Gitano, otra con menos categoría y eso, pero vamos, era eso lo que solían traer. Y supongo que por aquel tiempo lo que había era cine mudo, ¿no? No, ya en mi tiempo el cine era hablado. Era sonado. Era en el tiempo del abuelo, de mi padre, es cuando era
cine mudo. Bueno, y el cine mudo, mientras echaban la película, ¿no se oía nada? No se oía nada, pero había una persona con un piano y tocaban el piano mientras representaban aquello mudo. El mudo. Sí. ¿Y te acuerdas de alguna película importante que trajeran por aquel tiempo? ¿Algún cómico? Charlie Chaplin, ¿no? Y teatro, compañías, por ejemplo, llegaron a representar El Lago de los Cisnes, creo que por allá por el 74 o 75, ¿no? El Lago de los Cisnes. Sí, El Lago de los Cisnes, en 1970 y algo, se representó aquí en el Teatro de Pueblo, vino una compañía. No lo recuerdo. ¿No lo recuerdas? Y así de la zarzuela, antes había mucha afición a la zarzuela. No, había poca. Aquí entre los amigos sí, nos gustaba. Y entonces yo, por ejemplo, pues mis padres me dejaban ir a Córdoba a verla. La zarzuela venía a Córdoba y estaba ahí 15 días, estaba una semana, y entonces me dejaban que cogiera el coche de viajeros, me fuera a la estación, cogiera el tren, llegara a Córdoba, viera la zarzuela, dormía en un hotel, bueno, no era un hotel, era una casa de esos que tenían camas para personas y eso, no me acuerdo cómo se llamaba. Y dormía allí, me llamaban a las 6, cogí otra vez el tren para el pueblo. Y eso, venía a verla. Luego, cuando estuve en Sevilla estudiando, ya sí vi más. Allí en Ya estamos hablando por 1950 y algo, ¿no? Tendrías tú 17, 18 años, ¿no? Sí, 1900. Bueno, yo estuve estudiando hasta el 49. Cuando acabó el 49, se me acabaron los estudios. Y tú, cuando ibas a ver la zarzuela, háblanos un poquillo más de la zarzuela, para que la gente sepa lo que es la zarzuela, porque la mayoría de la gente joven no sabe lo que es una zarzuela. Sí, pero yo iba a Córdoba, pues el teatro estaba lleno. O sea, y una de las que venía cantando, no me acuerdo cómo se llama, el Caballé se llamaba, la retiró uno de Sudamérica y se casó con ella y la perdimos. Pero era María Francisca Caballé. Pues dice que le daba alegría mirar al escenario una vez por los agujerillos que tenían los Sí, sí. telones. Sí, los telones tenían para ver el público que había. Que le daba alegría de ver el montón de gente joven que había en el teatro. Entonces iba. Realmente mis amigos, tenía amigos que eran primos de Huerta, de Amador, y venían aquí al pueblo, pero donde vivía era en Córdoba. Y entonces eso no se perdían una de las representaciones de eso. De tal manera que los que tenían más posibilidades le prestaban el dinero a los otros y luego se lo iban devolviendo en el año. Y iba todo el mundo. Y luego en Sevilla, pues sí, en Sevilla. Supongo que las que venían de Sevilla sí tenían mucho más caché, ¿no? Solían ser las mismas. Venían a hacer bolos de Madrid y solían ser las mismas. Pero claro, estaban más tiempo y tenían más posibilidades y eso. En el Cervantes estábamos ahí. Claro, ahí venían las zarzuelas y yo he visto bastante allí en la zarzuela, desde el Gallinero. El gallinero era la parte de atrás alta, ¿no? ¿Eh? Que el gallinero era la parte del teatro atrás, arriba. Arriba. El teatro, ¿cómo se divide? ¿En cuántas partes tiene para el público? Bueno, para el público se divide la platea. ¿La platea dónde está?
poco más a los lados del escenario. Una especie de palco que hay al lado del escenario, ¿no? Luego pues está el anfiteatro, que está por encima del patio butaca. El patio butaca es la que están justo debajo, ¿no? En el suelo. Sí. Luego está eso y luego está el gallinero. Que el gallinero está al fondo, arriba, ¿no? Arriba. Que es el sitio más barato. Más barato. Y terminando un poco con la zarzuela, ¿cómo se divide? ¿En actos o cómo es? Hay una que es un acto y le llaman de género chico. Cuando es solo un acto, es género chico. Género chico. Y la otra es la zarzuela normal. Suelen ser 3 actos. 3 actos. ¿De cuánto tiempo más o menos? Pues de hora y media o cosas así. Y así que nos diga alguna zarzuela que pueda conocer todo el mundo. ¿Cómo? ¿Algunas zarzuelas que te gusten? Sí, las zarzuelas podían ser, por ejemplo, la verbena de la Paloma, que es una de las más conocidas, Luisa Fernanda, que es una de las mejores, la Tabernera del Puerto, se me olvida ahora, pero hay muchas, hay los Gavilanes, ¿cuál te digo yo más? Y acá hay muchísimas, el huésped del sevillano. ¿Apasionado por la lectura? ¿Expectante por lo último en novela El negra? Club de la No Radio. esperes más. El escritor Rafael Moya estará para todos sus lectores en el Centro Comercial Alcampo de Linares, presentando Los perros mudos de Dios. El Club de No la te lo Radio. puedes perder. Te esperan muchas sorpresas allí. Hace poco estuviste en Sevilla asistiendo a una zarzuela Viendo la Tabernera del Puerto. y me comentaste que estaba el teatro lleno, que aunque parece que todavía la gente no va a la zarzuela, pero sigue yendo, ¿no? Sigue yendo. Quizás sea un público más En el selecto. ABC venía hablando de la obra de la noche anterior, y entonces decían que no comprendían por qué en un año venía una zarzuela, que por qué no lo ponían más veces, se llenaba el teatro. Porque no es que se llene una función, sino que son varias funciones y todas las llenan. Sí. Pero no estaban tanto tiempo como antes, que estaban 15 días y eso. Son 2 o 3 Sí, son días 2 o 3 días lo que están. lo que están. En Córdoba parece que vienen menos, ¿no? Ahora en Córdoba no viene. Yo no sé por qué vienen a Sevilla una vez al año. Por ejemplo, y este año que viene no viene ninguna. Otras veces viene ópera, porque ahora para este año viene la Traviata, La Traviata. que me ha dicho José María, ven, digo no, porque yo la Traviata la conozco mucho, además la tengo en el televisor y eso. Ahora con la posibilidad que te da internet de en cualquier momento poder ver una zarzuela, hace que vayamos menos al teatro, ¿no? Vienen muchas zarzuelas y muchas obras de los clásicos, de Plácido Domingo, de Alfredo Kraus, de toda esa gente cantando, que no lo podrían ver porque vale mucho. De todos modos, cuando has ido al teatro, no es lo mismo verlo en tu casa en el televisor que verlo en directo, ¿no? En directo es más espectacular. Sí, gusta más, sí, es verdad. Y, por ejemplo, ¿qué nos hablas de...? Tú conoces el Teatro de la Maestranza de Sevilla Sí. y conoces el Gran Teatro de Córdoba. Sí. ¿Qué te parece el Teatro de Córdoba? ¿Está a la altura de la ciudad o lo ves demasiado pequeño? Está mal hecho. En la parte de arriba, si consigues entrada para adelante, lo ves. Si no hay entrada para adelante, detrás tienes que verlo de pie, no lo puedes ver sentado. Yo, las veces que hemos ido de delante, pero por ejemplo llegó la ópera Carmen y nos descuidamos y cuando fuimos a sacar la entrada no había nada más que de atrás.
y era o verlo de atrás o no verlo. Y entonces, pues Carlos, Angelita, mamá y yo tuvo que ser la de detrás y estuvimos de pie casi toda la noche o sentados con el asiento cerrado, sentados así para poder ver la obra. Si no, nada más que la oía. Y además parece que el Gran Teatro, la cartelera, ha bajado de nivel en los últimos años, ¿no? Sí, además el Gran Teatro realmente se ha quedado chico a Córdoba. Han quitado otros, porque yo he visto zarzuelas en el Gran Teatro, pero la he visto también en el Duque de Rivas, desaparecido ya. ¿El Duque de Rivas dónde estaba? El Duque de Rivas estaba en donde está el Gran Teatro, pero más hacia el fondo de la calle, a la derecha. El Gran Teatro está a la izquierda y ese estaba a la derecha. Hoy son pisos, eso. Pero venían el teatro, la zarzuela venía también al Duque de Rivas. Que me acuerdo que una noche llegué del pueblo y fui a sacar la entrada y me encontré con uno del pueblo, un amigo de tío Luis, que estaba allí también para sacar la entrada. ¿Qué haces aquí? Pues mira que vengo a ver la Dolorosa era. Y pues vamos a sacar la entrada juntos. Y la sacamos de barco. Y estuvimos viendo la Dolorosa. Que por cierto, últimamente la han cortado al final, no sé por qué. O sea, para tenerla menos rato, lo que sea. El final, 2 veces la he visto ya con ellos cortar el final. Pero vamos. Y en Sevilla, pues he visto mucho, he visto esa, como te he dicho, la Taberna del Puerto, Catiuca, también la he visto muchas veces. Y veía también otras cosas, porque vinieron a Córdoba los vieneses, que eran una compañía de Viena, pero que venían aquí a Sevilla. Y entonces pusieron las fuentes luminosas de Viena. Y subió uno al gallinero y a mi amigo Enrique y a mí nos dijo que si queríamos sentarnos abajo en la primera fila, porque no había nadie, y la Elsa Franque, con su perrita Marilyn, hablaba con el señor de eso y no había nadie. Y yo le dije, mire usted, yo no voy a que se rían de mí. No, esto es una cosa muy seria, esto no. Entonces vamos Enrique y yo, claro, buscaba a los que llevaban corbata, a los que iban vestidos más de eso. Y nos sentamos en la primera fila. Y yo me callé cuando preguntó, ¿cómo te llamas? Y Enrique le contestó, Enrique. Pues Enrique se va a tomar un refresco conmigo, se va a tomar un Fidel Castro. Era en el 50 y tanto, y era cuando Fidel Castro estaba en todo su apogeo. Y entonces, en vez de decir, ¿cómo Fidel Castro? Sí, un Cuba libre. Y estuvimos en la primera fila viendo eso, que todavía nos recuerda. Y otra cosa que me recuerda mucho Cabanillas es que estuvimos en el cine San Vicente, ahí yo con 12 anillos por ahí, una película de Tarzán de los Monos. Y no sé qué nos dio tanta risa el Tarzán de los Monos, empezamos a reírnos y vino el acomodador y nos dijo, o se callan ustedes o están ya en la calle. Tuvimos que callar. Y Cabanillas me lo recuerda de vez en cuando. ¿Te acuerdas cuando nos iban a echar del cine? Digo, sí, ya no me acordaba, pero... Me gustaría que contase una anécdota que me has contado a mí hace mucho tiempo. ¿Es qué? Que una vez iba en un tren y parece ser que venía un catalán en el tren y sabiendo que era andaluz os trató mal. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Sí, ¿La puedes contar? eso fue un señor que se sentó a mi lado en el tren. Y entonces resulta que era de la Renfe, era no era un revisor, era un inspector de la Renfe. Y empezamos a hablar, que si esto y si lo otro, y
el inspector empezó a tirar a Andalucía, que si cada hombre debajo de un árbol durmiendo la siesta, que sí, y entonces nos peleamos. Acabamos, escuche ustedes se coméis todos los telares que tenéis allí y nosotros comeremos los árboles que hay aquí. Y dejamos de hablar. Pero venía un muchacho de Peñaflor y nos enseñó una foto de la novia. Ah, mi novia, que la quiero, que estoy deseando verla. Y entonces a mí se me ocurrió cantar un trozo de la zarzuela que decía, estás enamorado, bien se ve. Y yo, ¿a ustedes les gusta la zarzuela? Sí. Yo creo que a ustedes no les gusta nada más que el cante hondo, no señor. A nosotros nos gusta la zarzuela. Y aquí en Sevilla, pues el teatro, primero el San Fernando y después el Quijote. Cervantes. ¿El Cervantes? El Cervantes. Pues viene mucha gente y se llena eso y aquí en Córdoba lo mismo. Total, que el hombre, cuando dije que me iba a la estación siguiente, sacó de esa suya una tarjeta, me la dio, aquí vivo yo, si vas a Barcelona, que vayas a verme, que acabamos siendo amigos. Y además, vio que también había gente que le gustaba la zarzuela, que creía que no. Que Andalucía no era solamente cantes hondo debajo de un olivo. Exactamente. Y volviendo un poco a la escritura, a la lectura, tú siempre has leído mucho. Ya de mayor, estás metido en el club de lectura de Salto del Fraile, de Sí. Tío Nachuelo. Sí, soy uno de los del club de lectura. Estoy apuntado a él y nos traen todos los ¿cómo se llama eso? Los meses, un libro y nos dan uno a cada uno el mismo libro y después cuando pasa el mes vamos allí y entonces hablamos. Lo comentáis un poco, ¿no? Y lo comentamos si nos ha gustado, si no, si tiene esto, lo otro, si. Y dejando un poco el club de lectura, tú siempre has leído mucho. Sí. Sí. ¿Hay en especial algún autor que te guste más? Sí, hay algunos que me llaman más la atención. Por ejemplo, ese de Humberto Eco. Humberto Eco. O el de Los Pilares de la Tierra. ¿No? Ken Follett. Sí. Ese me he leído Los Pilares de la Tierra, el final de los imperios y eso, otro que tiene, que es cuando acabaron los de esos que había en Austria y eso. ¿Y así alguna novela un poco más antigua? ¿Alguna vez me has comentado que te gustó mucho Papillón? Sí, pues cuando más chico, la tía Dolores me hacía leer y leía de Rafael Pérez y Pérez. Ese señor pues se puso a escribir y escribió unas novelas muy romanticonas y eso. Yo era muy joven y la tía Dolores me las daba. Había un montón de eso y me daba otra que creo que se me ha olvidado ya el nombre, Celia en el colegio, Celia, entonces mi tía se la había leído toda y le gustaba comentarla conmigo. Pero también has leído algunas novelas muy conocidas como Papillón Sí. o Cumbre Borrascosas. Sí, y Mujercita y muchas que ahora mismo no me acuerdo, pero muchas. ¿Siempre has dedicado mucho tiempo a la lectura? ¿Siempre has dedicado todo el tiempo posible a la lectura? Sí. Yo siempre recuerdo por las noches verte leer. Sí, yo he leído mucho. De hecho, muchas veces, ahora cuando salen los programas en la televisión, algunas de las respuestas que la gente nos da las doy yo, porque he leído tantas cosas y tanto que sé. Me acuerdo una vez tu prima, la de la tía Billy,
Tito, ¿tú por qué no te presentas en esto? Si le estás contestando todo lo que dicen ahí en el ese, le estás contestando tú. Pero claro, ahora ya no me acuerdo de muchas cosas. Pero algunas sí, algunas cuando ahí se atranca en Ahora Caigo y eso, le doy yo voces, ¡esto! Bueno, papá, ha sido un buen rato que hemos echado hablando aquí tranquilamente. Lo vamos a compartir con los amigos para el que quiera verlo. Y también voy a aprovechar la ocasión para contestar una pregunta que me hace mucha gente. Tú sabes que yo he estado toda mi vida en el mundo del deporte y me pregunta mucho la gente que de dónde me viene la afición a la lectura y a la escritura. Y yo siempre le he contestado que mi afición a la escritura ha venido derivada de la lectura y que la lectura siempre he leído porque en mi casa siempre te he visto a ti y a mamá leyendo, siempre me habéis inculcado a mí y a mi hermano Antonio las ganas de leer y aunque esto es un espacio muy humilde, pero aprovecho la ocasión para agradeceroslo porque creo que me habéis hecho mejor persona y que ahora lo estoy disfrutando. Mamá no puede estar aquí con nosotros, pero bueno, también se lo agradezco a ella. Lo que yo no he conseguido es que os guste la zarzuela. A lo mejor te equivocas, quizás no soy un asiduo de la zarzuela, pero algunas veces sí escucho la zarzuela, las más conocidas, la Verbena Paloma, las que conozco más. Y además, no hemos hablado que también te gusta mucho la música clásica, y la música clásica sí me gusta, lo que pasa es que no soy un entendido y me gustan las más conocidas, pero también, de hecho, a mi hijo le he puesto una serie de músicas que escucha todos los días y una de las que le he metido es música clásica, con lo cual si has conseguido que nos guste también la zarzuela y la música clásica. Yo la conozco por la música clásica, conozco lo más corriente y eso, claro, porque mucha música clásica no. Sí tengo la cosa de, por ejemplo, a tu tío Pepe le gusta la música mucho y siempre dice que fui yo el que le desperté el interés. La lectura nos ha ayudado a entender la vida y la zarzuela nos ha ayudado a entenderte a ti. Gracias por tanto, papá.